que necesite, que me la haga ya. Y bueno, quiero disculpas, me he atrasado un poquito, pero bueno, cualquier cosa, díganme. Quería Sí, consultarle el diga. tema que me ha tocado en el examen, que me quiero que me quede bien claro en lo que fue en lo que me fue mal, era el tema de frenos sobre el caso elemental. Lo he estado Sí. estudiando, me ha quedado claro y quería reafirmar y si me podía explicar bien el caso donde el freno se comportaba como autoenergizante, no autoenergizante, y los cambios en la fórmula, para que me quede bien claro. Eh, bueno, simplemente el hecho es tener claro los conceptos, nada más. Usted dijo todo, varias cosas, tenía claro, o sea, dijo, había estudiado, pero el tema es tener claro los conceptos. Esa es la cuestión. Eh, de cualquier manera, básicamente, después de todas las cosas que hemos hablado la semana pasada sobre este tema también, no sé si estuvo en la consulta, pero básicamente nosotros estamos analizando lo que sucede cuando nosotros queremos eh, quitar la energía cinética que tiene un cuerpo que está rotando, como por ejemplo este eje que está rotando, podría ser la campana de freno, pero en este caso estamos haciéndolo exteriormente, es un eje que le vamos a quitar el movimiento. Y lo vamos a hacer a través de esta zapata, que todo este cuerpo conforma la zapata, y la parte friccionante es este cuerpo rectangular que está acá. La superficie de fricción sería esta que está aquí, esta por la profundidad. Entonces, yo estoy haciendo un dibujo que es un dibujo que es una traza, o sea, sería como si yo estuviera haciendo un corte, un dibujo plano, pero si le doy la tercera dimensión a esto, voy a tener una profundidad y entonces de esa manera voy a tener esta frente por una profundidad. El área sería toda esta de contacto. Insisto con esto, hablo de esto porque a veces les pregunto yo, ¿cuál es el área de contacto entre los dos elementos, entre la zapata y el cuerpo? Por ahí me, me, no saben cuál es el área, entonces por eso quiero que lo tengan claro. Bien, la zapata a su vez es un elemento, un eslabón que está articulado con respecto a un bastidor, que sería este símbolo, este elemento que simbólicamente representa el bastidor. Por otro lado, el cuerpo que yo quiero frenar también está articulado con el bastidor, ¿sí? Y todo conforma, tenemos bastidor, tenemos elemento a frenar y tenemos zapata, que es el mecanismo que me va a permitir frenar. Eh, lo que yo les dije de entrada es que vamos a considerar a la zapata como si fuera un eslabón libre, un cuerpo libre. Es decir, vamos a separar a este cuerpo que conforma a la zapata de sus vinculaciones a los otros cuerpos. Les dije también que esto tiene que ver con el tema de cinética de eslabonamiento, que es cómo estudiamos a los mecanismos de cuadrilátero articulado en forma dinámica o cinética, ¿m? Que vamos, para poder estudiar a todo el mecanismo, lo que hacemos es ir estudiando eslabón por eslabón, y para poderlo estudiar al eslabón, lo separamos del mecanismo, lo separamos como un cuerpo libre y para mantener
para mantener la situación a la que está sometido ese eslabón, tenemos que reemplazar estas acciones el hecho de que el eslabón está unido a otros eslabones y estos eslabones hacen acciones sobre este eslabón, entonces lo voy a reemplazar a esta junta por las reacciones de vínculo, dije yo. ¿Ah? Reacción en X, reacción en Y, reacción en X, reacción en Y. O sea, yo lo que estoy reemplazando es la junta en cada extremo del eslabón por las acciones que los otros eslabones le hacen a este eslabón. Entonces lo estoy analizando como un cuerpo libre. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, en el dibujo que tienen ustedes no aparece el bastidor, no aparece este triangulito, aparece una reacción en X, una reacción en Y y una reacción en X. En X. No aparece este triangulito que esquematiza al bastidor, sino las reacciones que los reemplazan. Y en este otro lado tampoco debería aparecer esta rueda, esta circunferencia que representa al cuerpo a frenar. Solamente aparece para que tengan la idea de qué estoy haciendo, nada más. Pero realmente lo que debería aparecer es la fuerza que estamos haciendo, la fuerza F que le estamos aplicando a la zapata para frenar, la reacción que el cuerpo que yo quiero frenar hace debido a esta fuerza que estamos generando sobre la zapata, y por supuesto la otra fuerza que es la que va a frenar, que sería una fuerza que tiene la dirección de la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción que va a aparecer en la tangente a las superficies en contacto, o sea, del cuerpo que quiero frenar y de la zapata, esta fuerza va a ser tangente a esa superficie y el sentido de la fuerza va a depender del sentido de rotación del cuerpo, básicamente. Bien. Entonces, si nosotros considerábamos que este cuerpo está girando en sentido horario, la fuerza, la acción de la zapata sobre el cuerpo para frenar a este cuerpo debería ser una fuerza que se opusiera al sentido de rotación del cuerpo. O sea, sería una fuerza que tendría que estar en sentido hacia la izquierda. Pero yo estoy considerando al cuerpo como un cuerpo libre y entonces quiero analizar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, lo que voy a considerar realmente es la reacción del cuerpo sobre la zapata, que es una fuerza de idéntica módulo, dirección, pero de sentido contrario. Esta es la fuerza de fricción, que es reacción sobre la zapata, debida al cuerpo, básicamente. Bien. Además, vamos a considerar esto para el análisis, para hacer el análisis más simple, vamos a considerar que la zapata es elemental. Elemental significa que la zapata es una zapata pequeña, diferencial prácticamente, una zapata muy pequeña. ¿Por qué? Porque en ese caso voy a considerar que toda la presión en toda el área de contacto,
en todo el área de contacto, es una presión que es constante, y igual a la presión máxima que se pueda generar en esa superficie. Entonces, partimos de esta condición básica y del hecho de que voy a considerar a esta zapata como a este elemento, a este eslabón, como un eslabón libre, como un cuerpo libre. Entonces, vamos a considerar todas las fuerzas que actúan sobre ella. Por eso en el apunte dice, considerando todas las fuerzas sobre la zapata. No lo dice porque sí, básicamente, sino porque estamos poniendo en el tablero, en la mesa, esta condición. Bien, una vez que tengo todo definido, entonces vamos a plantear, lo que yo necesito saber es qué valor de fuerza tengo que hacer para poder lograr el frenado de este cuerpo. ¿Qué valor de fuerza externa voy a tener que hacer? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un momento, estado de momento estático, ¿sí? Y vamos a plantear una ecuación de momentos. Entonces, momento con respecto a quién, y con respecto al punto de articulación de la zapata con el bastidor, con respecto a este punto. Entonces vamos a analizar todos los momentos de todas las fuerzas respecto a este punto. Los momentos, como ya sabemos, tienen sentido, los momentos tienen sentidos. El momento es la fuerza por la distancia, como le hemos dicho, el momento es una fuerza por una distancia. La fuerza tiene una línea, una recta de acción. La distancia está definida como la menor distancia que hay entre la recta de acción de la fuerza y el centro de momento. Por lo tanto, será esa distancia, si la tengo que acotar, sería una línea que va a estar perpendicular a la recta de acción de la fuerza, entre la recta de acción y el punto de articulación, que la vamos a definir como B, y esto corresponde, estos también le denominamos brazo de palanca de momento. Bien, la fuerza... Chicos, ¿están escuchando bien? Porque Sí, profe. Ah, ¿sí? Bien, Sí, sí. listo. Sí, profe, Sí, profe, se está escucha. escuchando bien. Ah, Rodrigo Melo, no sé si está acá, no estaba escuchando bien, pero quería verificar que no fuese un problema de todos o de alguien en particular. Si no llegan a escuchar o algo, porfa, avisen, ¿sí? Bien, cualquier cosa avisen, por favor. Bien, entonces, esta distancia es lo que también se llama brazo de palanca, ¿ah? Entonces, la otra fuerza, que es la fuerza de reacción N, debida a la respuesta o reacción que tiene el cuerpo a la acción de F, de la fuerza externa, tiene la misma dirección, pero es de sentido contrario a la fuerza F. Bien, también tendrá el mismo brazo de palanca. Y la otra fuerza que está actuando es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción que va a tener un brazo de palanca que lo hemos designado con la letra A. La reacción de vínculo Rx, la reacción de vínculo Ri, y no van a producir momento. ¿Por qué? Porque pasa por el centro del momento. Por lo tanto, esta distancia para esas fuerzas vale 0. Entonces, cuando planteamos la ecuación de momento, para esta situación, va a ser
el momento de esta fuerza por su brazo de palanca B, que va a ser positivo. ¿Por qué? Porque va a generar un momento antihorario respecto. Esta fuerza le genera a este cuerpo como un movimiento antihorario. ¿Ah? Le va a generar un movimiento antihorario. Entonces, por convención de signo, a ese sentido se le da el signo positivo. Entonces va a ser F por D menos la reacción de vínculo N, porque genera un momento positivo, negativo, horario, menos N por B, por el mismo brazo de palanca, y después la fuerza de fricción va a generar un momento antihorario, por lo tanto positivo, respecto del centro de momento. Entonces va a ser más la fuerza de fricción, que va a valer ¿cuánto? Vale la fuerza de fricción, esta fuerza de fricción, vale el mu, el coeficiente de fricción, por la reacción N. Entonces va a ser mu por N por el brazo de palanca, que es A. Y todo esto tiene que estar en equilibrio, por lo tanto será igual a C. De aquí despejamos el valor de la fuerza, que va a ser igual. Una vez que despejemos todo esto, acá, perdón, puse D, tendría que haber puesto B. B como puesto B acá. Bien, entonces, una vez que hemos planteado la ecuación de momento, ahora vamos a despejar de esta ecuación de momento la fuerza de fricción, la fuerza externa que tendríamos que aplicar. Entonces, esto va a ser igual a una constante, no me importa acá, ustedes háganlo bien, ya siempre les digo lo mismo, hagan bien el despeje, pero esto va a estar, esta constante va a estar multiplicada por un paréntesis donde va a estar los brazos de palanca B menos mu por A. Entonces, en esta situación, vamos a tener que la fuerza va a estar dependiendo de un paréntesis en el cual vamos a tener una diferencia entre los valores de los brazos de palanca. Si nosotros ya hacemos la cuestión de que manteniendo la arquitectura, el diseño de todo este mecanismo, ¿sí? Solamente hacemos una variante. ¿Cuál es esa variante? Cambiar el sentido de rotación del cuerpo. O sea, lo hacemos girar al revés. En vez de que gire en sentido horario, que gire en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la fuerza externa que yo estoy aplicando se va a mantener, porque yo siempre tengo que hacer la misma fuerza, tengo que hacer una fuerza en este sentido, con esta dirección. El cuerpo va a reaccionar con una N y de la misma manera. Pero ¿qué pasa con la fuerza de fricción? Si el cuerpo gira en sentido contrario, ¿qué va a suceder? Que para que lo pueda frenar a este cuerpo que está girando en este sentido, la acción de la zapata sobre el cuerpo es de que la fuerza de fricción se oponga al sentido de rotación del cuerpo. Por lo tanto, ahora la acción de la zapata sobre el cuerpo sería una fuerza que tendría un sentido hacia la derecha. Pero por lo que hemos hablado, esta no me interesa esta fuerza, me interesan las que actúan sobre la zapata, es decir, la reacción del cuerpo a esta fuerza sobre la zapata. Por lo tanto, ahora la dirección va a estar en sentido hacia la izquierda. Entonces, si ustedes plantean la ecuación para esta nueva situación, vamos a tener lo mismo.
la fuerza F externa por el brazo de palanca sigue siendo positivo porque es antihorario, menos la reacción de vínculo por el brazo de palanca, que sigue siendo negativo, como antes, pero ahora la fuerza de fricción es una fuerza que va a generar un momento horario, en este caso. Entonces va a ser negativa ahora, menos mu por Na igual a 0. Entonces, en esta nueva situación, cuando ustedes despejen la fuerza va a estar en función de una constante multiplicado por un paréntesis, donde va a estar la suma ahora de los brazos de palanca, de mu por A. Entonces, esta cuestión de hacer girar el cuerpo que queremos frenar en un sentido o en el otro, genera un efecto que en un caso, dentro del paréntesis hay un signo negativo y en el otro caso hay un signo positivo. ¿Qué sucede si analizamos el caso de que el sentido de rotación es horario y da como resultado que dentro del paréntesis tengo un signo negativo? Y esto quiere decir que nosotros podemos darle a los valores del brazo, a los valores de los brazos de palanca B y A, valores dado un mu, dado un determinado mu, o sea, el mu está dado por ¿quién? Cuando fijamos los materiales con los cuales está conformado, diseñado la superficie del cuerpo a frenar y la superficie de la zapata, qué material hemos colocado en la zapata para frenar. Entonces, ya tenemos fijado el mu. Ahora, con un determinado mu, nosotros podemos seguir, no es jugando, sino dándole valores a B y a A, tal que podamos hacer que el valor de la fuerza externa sea tan pequeño o tan grande como nosotros queramos. Si ustedes analizan en el segundo caso esta situación de darle valores a B y de A, no es tan simple ni tan sencilla, o sea, no es tan fácil darle valores a B y a A jugando con los valores de B y de A. O sea, en esta situación yo podría hacer a esta fuerza tan pequeña como se me dé la gana, hasta podría llegar a hacerla 0. ¿Por qué? Porque le doy valores a B y a A tal que este paréntesis sea igual a 0, sea igual a 0. Eso quiere decir que la fuerza externa que tengo que hacer para frenar no existe. No necesito fuerza para frenar. Por lo tanto, en ese caso, yo tendría la situación de autoblocante. En este caso, nunca voy a poder llegar a esta situación. Nunca voy a, dándole valores a B y a A, nunca voy a poder llegar a que esta fuerza sea igual a 0. Nunca voy a llegar a ser al sistema autoblocante, jamás. Ni voy a tener la facilidad de que esta fuerza sea tan pequeña como yo quiero. Entonces, en este caso, es en lo que se define que el sistema es autoenergizante. En cambio acá es no autoenergizante. No autoenergizante. ¿Y esto cómo lo vemos un poco más físicamente
entre físico y matemático, las dos cosas a la vez, es una conjunción de las dos cosas. Y lo tendríamos que ver por el hecho de que de los sentidos de los momentos, básicamente. La fuerza externa, en este caso, en este primer caso que estábamos analizando, que es cuando el cuerpo gira en sentido horario, ¿sí? Y la fuerza de fricción está hacia la derecha, dando, dando como resultado que dentro del paréntesis haya un signo negativo, porque la fuerza de fricción tiene el mismo momento, el mismo signo de momento que la fuerza externa. Entonces, cuando nosotros aplicamos la fuerza F y hacemos que la zapata toque al cuerpo, inmediatamente aparece en la superficie una fuerza de fricción que genera un momento sobre la zapata que es del mismo signo que el de la fuerza externa. Por lo tanto, la fuerza de fricción, al tener el mismo signo de momento que el de la fuerza externa, le ayuda a la fuerza externa a frenar, porque le genera el mismo efecto a la zapata, genera un efecto en su acción de hacer girar la zapata en el mismo sentido que lo hace la fuerza externa. Entonces, la fuerza de fricción le ayuda a la fuerza externa a frenar. La zapata, apenas aparece la fuerza de fricción, acá es como que la zapata tiende a pegarse contra el cuerpo, se pegan al cuerpo. Esa es la acción autoenergizante, básicamente. Y si nosotros jugamos con esta distancia B y con esta distancia A, podemos llegar a hacer, ¿qué va a hacer el jugar con esta B y con esta A? Vamos a cambiar la pendiente de esta línea, vamos a cambiar digamos, este ángulo, de tal manera que la zapata, para una determinada valor de B y de A, va a generar que el sistema queda trabado. Es decir, cuando B menos A, menos mu por A, es igual a 0. Entonces, yo no voy a necesitar fuerza externa para frenar, porque ya apenas quiera girar este cuerpo, queda frenado, queda atascado, básicamente. Si nosotros hacemos girar en sentido contrario el cuerpo, que sería este caso, el segundo caso que hemos hablado donde aparece el más, fíjense que el sentido del momento que genera la fuerza de fricción sobre la zapata es de signo contrario a la fuerza externa. Pero básicamente vean que el momento, la acción que genera este momento sobre la zapata es de hacer girar la zapata en sentido horario, o sea, es la de separar la zapata del cuerpo. Es decir, cuando el cuerpo está girando en este sentido antihorario, la fuerza de fricción que aparece apenas nosotros apretamos la zapata contra el cuerpo, esta fuerza de fricción que aparece en ese instante hace que esta zapata tienda a separarse, es repelida del contacto con el cuerpo. Entonces, en ese caso, la fuerza de fricción no le ayuda a la fuerza externa a frenar. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción tiende a separar la zapata del cuerpo. Entonces, jamás
en esta situación de que el cuerpo gira en sentido antihorario, va a hacer que esta zapata pueda ayudar a la fuerza externa a frenar. Al contrario, nosotros con la fuerza externa deberemos vencer en primera instancia esta acción de esta fuerza de fricción que tiende a separar al cuerpo. Entonces tendremos que contrarrestar ese efecto, ¿sí? O sea, que parte de la fuerza externa, un porcentaje, no importa cuando es ínfimo o no, no sé, de la fuerza externa se gasta en contrarrestar este momento que genera la fuerza de fricción, de querer repeler a la zapata. Y una vez que hemos vencido ese efecto, ya a partir de ahí comenzamos a frenar. En cambio, en el primer caso, cuando el cuerpo gira en sentido horario, la fuerza de fricción apenas aparece, hace que esta zapata se pegue contra el cuerpo. Se pegue. Entonces eso va a hacer que esta fuerza de fricción ayude a la fuerza externa a frenar. Por eso se dice que el sistema es autoenergizante y en el otro caso es no autoenergizante. Si es autoenergizante, vamos a llegar a que sea autoblocante. Si no es autoenergizante, jamás será autoblocante. ¿Estamos claros con el concepto? Sí, profe, perfecto, muchas gracias. ¿Está bien o no? ¿Está Sí, tranquilo o no? sí, ya me quedó todo claro. Bueno, perfecto. Gracias. ¿Puede explicar ahora la parte de cinética de Leos? Sí. Bien. Cinética de levas. Entonces, yo tengo un círculo base. Lo estoy dibujando para que ustedes también traten de hacerlo así, no porque yo sepa, sino para que ustedes vean todos los detalles que tienen que mostrar y la forma de dibujarlo para no equivocarse y lo hagan al dibujo rápido y bien. Porque si no, ustedes a veces me dibujan la leva y la hacen así, salen por acá así y la dibujan donde van a poner el seguidor y lo hacen sobre el círculo base. Sobre la primitiva. Entonces, ahí no hay ningún i. Y después no, les cuesta explicarme lo que me tienen que explicar. Entonces, se supone que para esta situación ya el seguidor está trabajando sobre el perfil de la leva. Hay un determinado desplazamiento del seguidor. Para que eso sea así, es que en esta línea, que es la línea que representa al seguidor, al movimiento del seguidor, y como estamos trabajando sobre una leva centrada, que es aquella donde el seguidor, la dirección del movimiento del seguidor pasa por el centro de rotación de la leva, entonces por eso estoy dibujando la línea, esta que pasa por el centro de rotación de la leva, y voy a dibujar que el perfil de la leva se eleve antes de que tengamos la línea esta. Entonces, de esa manera, ahí ya tengo un determinado I, desplazamiento del seguidor. Entonces ahí tengo el perfil de la leva.
Bien, en ese punto voy a tener el contacto con el seguidor, que para el análisis usamos un seguidor filo de cuchillo porque es el seguidor de laboratorio para análisis. Bien, el seguidor también está en contacto con el bastidor, así como la leva está en contacto con el bastidor, que sería el centro de rotación de la leva. El seguidor tiene unos apoyos que están esquematizados por por estos dibujitos, como esta C. Profe, le figura que en un minuto se va a cortar. Bueno, ya de cualquier manera lo volvemos a generar. Entonces, acá vamos a tener a las guías